Segundo libro de Crónicas 20:20, dice la palabra del Señor así: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí hay una palabra, una porción de la palabra de Dios que nos dice algo que yo lo hice muy mío. Número uno, debemos creer en Dios para estar seguros, protegidos. Y debemos creer en sus profetas para ser prosperados. Pero si traducimos ese texto a la inversa, estaría diciendo: no crean en Dios y no estarán seguros. No crean en sus profetas y no serán prosperados. Entonces le enseñamos a los hermanos que usted debe creer y vamos a ver por qué. Porque hay personas que dicen: yo no creo en profetas. Oye, pues entonces no hay nada que te puedan decir que se pueda cumplir, y eso lo vamos a ver. Hebreos 4:2 dice, oiga, Hebreos 4:2 dice: pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oiga esto, aquí el escritor está diciendo: la palabra que el pueblo de Dios escuchó, que la escuchó a través de uno de los profetas más grandes que pisó la tierra, Moisés. Dice, la palabra que ellos escucharon, Moisés lo escucha de la boca de Dios y como profeta le habla al pueblo la palabra de Dios, y el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida porque los que escucharon la palabra profética no tenían la fe necesaria para traer a la manifestación la palabra que Dios había declarado. Y esto es muy fuerte, porque yo quiero que tú entiendas algo. Un hombre, y lo voy a poner como ese ejemplo, un hombre puede ser el hombre más fértil que exista, pero si el vientre que recibe el esperma no es fértil, ahí no va a haber un bebé. Cuando Dios deposita la palabra o te embaraza de una palabra, tú como vientre tienes que ser fértil, y esa fertilidad es la fe que tú tienes para el cumplimiento de esa palabra. Y lo vamos a ver conforme a toda la escritura, como hay gente que recibe. Digo, yo no entiendo por qué que yo enciendo palabras que me soplan, está hecho, y vamos, y le voy a dar algunos consejos, porque hay gente que tiene que activarse y decir: de aquí en adelante yo veo cumplimiento en mi vida, porque lo veo, porque ya basta de recibir palabra y nada pasa. Entonces algo tiene que estar aconteciendo. Vamos a ver, oiga esto. Este pueblo recibió la promesa, recibió la palabra profética a través de Moisés, que era un hombre que el mar se abría, etcétera. Usted conoce quién era Moisés, que Dios hablaba con él cara a cara. Y dice que este pueblo en su gran mayoría no obtuvo la promesa, no porque no fue Dios que habló, no porque el profeta Moisés no era de Dios, sino porque el vientre que recibió la palabra no estaba preparado para gestar la palabra con la fe suficiente y dar la luz. Y yo quiero que anotes esto, porque hay gente que está recibiendo palabra, la misma palabra, y a veces al lado tuyo, y se arrebatan los milagros, y tú te quedas mirando y dices: oye, pero es que todo se le cumple y a mí nada. Vamos a ver qué está pasando, vamos a ver. Oiga esto, Dios declaró la palabra y Moisés era un profeta. Y dice que por no ir acompañada de fe la palabra, en los que oyeron la palabra, no pudieron entrar a la tierra prometida. Y hay personas que dicen lo siguiente. Dice: yo no creo en profetas porque los profetas del Antiguo Testamento solo anunciaban juicio y los profetas de ahora hablan de otra cosa. Y es un mito que quiero desmontar. ¿Qué es un mito? Un cuento de camino. Los profetas del Antiguo Pacto no solo anunciaban juicio. Los profetas anunciaban juicio de acuerdo a la condición del pueblo en el momento. Porque si el pueblo estaba andando bien delante de Dios, los profetas anunciaban bendición y restauración. Porque decir que los profetas de Dios en el Antiguo Pacto solo anunciaban juicio, es decir, que Dios como Padre es el tipo de Padre que solamente castiga el mal y no aplaude lo bueno. Así que eso está fuera de la realidad. Cuando usted escucha un profeta decir, o alguien, quien sea, di que los profetas del Antiguo Pacto solo anunciaban juicio, pero los de hoy solo hablan de bendición, están equivocados. Los profetas del Antiguo Pacto anunciaban juicio si el pueblo estaba torcido, y anunciaban bendición si el pueblo andaba derecho, y eso lo
vamos a ver. Así que hay gente que si usted está andando bien delante de Dios y le profetizan una palabra, yo no sé, pero a mí siempre me andan profetizando palabras de victoria y de bendición. Yo las arrebato todita y en mi vida la he visto cumplirse. Porque si usted no anda conforme a la voz de Dios para su vida. Y cuando te digo, porque hay gente que dice, no, este anda mal, pero puede andar mal conforme a tus preceptos. Aquí cada quien tiene un precepto y un camino trazado por Dios. Hay gente que si le preguntan de mí dirán, anda mal, pero yo sé quién me llamó, yo conozco mi diseño, mi camino. Y no voy a entrar en términos de diseño, pero yo le decía a la persona que caminaba conmigo al lado, yo he visto mi historia. A mí el Señor me mostró mi diseño, para dónde voy y los pasos que tengo que dar. O sea que no andamos a tientas, estamos seguros de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces hay algo que quiero que entiendas. Oiga esto, los profetas del antiguo pacto no solo anunciaban juicio. Así que el primer mito que quiero desmontar es que no, que los profetas de antes solo anunciaban juicio, y lo de hoy que solo denunciaban el pecado cuando había pecado, pero si no había pecado, ¿qué iban a denunciar? Y esto lo vamos a ver. Oiga esto, Isaías 7:14 anuncia la venida del Salvador, la profecía más gloriosa, de más victoria y de más bendición que ha existido y que no va a existir jamás. La venida del Salvador al mundo. Hijo no es dado, hijo nos es nacido, el principado sobre su hombro, paz y buena voluntad para con los hombres. Era profeta Isaías en el Antiguo Testamento. El profeta Elías profetiza a la viuda de Sarepta. En medio de una crisis, él no fue y le mandó un juicio a la viuda de Sarepta. Le dijo, escucha bien, palabra de Jehová, la harina no se escaseará, ni el aceite se acabará hasta que haya sequía en Israel. ¿Qué era eso? Una palabra de bendición, de abundancia, de multiplicación, dada por la boca del profeta Elías, el mismo, que también profetizaba fuego cuando el pueblo estaba torcido. Entonces, ¿qué profecía está cayendo sobre ti? Depende cómo andes. Si andas de acuerdo a los lineamientos que Dios preestableció para ti, entonces Dios te va a profetizar bendición, porque cuando usted anda en obediencia a la voz de Dios, entonces a usted le va a ir bien. Eso es claro. Entonces, Elías profetiza a la viuda. Eliseo le profetiza a la tsunamita, señores. Eliseo era un profeta del antiguo pacto, le profetizó a la tsunamita. También le profetizó a la viuda que se quedó sin marido y le dijo, escucha, tráncate, busca vasija prestada, no poca. ¿Qué es eso? Eso es una profecía de bendición. Entonces no me pueden entrar a mí en la cabeza que los profetas, y son miles de profecías de bendición, solo tomé algunas como referencia. No me pueden sembrar a mí en la cabeza que los profetas de hoy, que no están bien porque solo hablan bendición. No, los profetas bendicen cuando Dios los manda a bendecir. A mí Dios me ha mandado a dar unas palabras que no quiera usted saber. Lo que pasa es que uno no la lanza al público. Dios me ha mandado a darle palabras a gente. Digo, mira, te quedan tantos días de vida. Y la persona se vuelve loco y se convierte a Cristo. En una ocasión fui a un lugar. El Señor me dijo, ve y entra a esa barra, al fondo de esa barra. Una barra es un lugar de bebida. Atrás había lugares donde las mujeres se acostaban con hombres. Y me dijo, ven donde la dueña, ella tiene mujeres trabajando ahí, y dile que le quedan 2 meses de vida. Está herida con un cáncer terminal, y a menos que haga un giro y cambie ahora y se convierta, no va a vivir. Y yo entré para allá, mire, me parqué ahí, miré para todos lados, gente bebiendo aquí, entré al fondo, la llamé y le dije, así te dice el Señor, te quedan 2 meses de vida. La mujer se asustó, arrancó para el médico y allá le dieron un diagnóstico, tenía un cáncer terminal y ella no lo sabía, se convirtió, Dios la restauró y todavía está por ahí viva. Pero eso son cosas que uno no la anda publicando. Pero yo quiero que tú entiendas que si tú estás bien delante de Dios, no te van a mandar una profecía de juicio, y que los profetas del antiguo pacto profetizaban bendición como profetizaban juicio, dependiendo de lo que Dios le mandara hablar. Entonces vemos Jeremías 31:4, Jeremías, uno de los profetas de esa boquita más caliente. Jeremías 31:4 dice, otra vez te edificaré y serás edificada, y de nuevo serás adornada con tus alegres danzas. Y profetizó muchísimo de bendición cuando el pueblo se alineaba y estaba bien delante de Dios. Entonces esas personas que quieren que en este tiempo los profetas nada más le profeticen juicio a la iglesia, están mal, porque tal vez conforme a tu percepción, la iglesia esté andando
mal, pero cuando viene a ver conforme a la percepción que Dios le transcribió a ese grupo en específico, están andando como Dios le ordenó que andaran. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No puedes evaluar un profeta porque, ese es de Dios porque solo habla juicio. No, los que hablan juicio son de Dios. Y los que Dios mandó a bendecir, cuando había que bendecir, también eran de Dios. Elías era de Dios. Hablaba juicio como hablaba bendición. Tenían salida, tenían solución. El mismo profeta Eliseo, en medio de una hambruna y de una sequía, dice: mañana a estas horas en la puerta de Samaria la comida estará baratísima. Y hay uno que se para y dice: si Dios abre ventana en el cielo, porque siempre hay un incrédulo. Oiga, no le creía a la palabra de Dios a través de la boca del profeta Eliseo, sabiendo quién era Eliseo. Y Eliseo lo miró y le dijo: escúchame, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás, porque el que duda, aunque Dios hable, no recibe nada, señores. Y yo quiero que esto lo anotes por ahí, que va a depender mucho de varias cosas. Josué y Caleb creyeron a la palabra de Dios dada a Moisés, y dice que decidieron creerle a Dios y entraron a la tierra prometida. Oiga, el mismo pueblo, dos gente del mismo pueblo escuchan la misma palabra profética, dos deciden abrazar la palabra profética y el grupo dijeron: no creemos. Pues muéranse. Así funciona. Entonces, oiga esto. Los que no creyeron no pudieron entrar. Hechos 14:9. Y usted dirá: ¿y por qué yo tengo que creer? Porque hay gente que está de brazos cruzados. ¿De qué? No, si fue Dios que habló a través del profeta, se va a cumplir. No vas a saber nada, papá, porque yo te estoy enseñando y quiero que entiendas un código. La palabra profética, escúchame, es el esperma que va a descender sobre tu vientre. Y si tu vientre no está saturado de fe para recibir la palabra profética, por más fértil que sea el profeta, aquí no va a haber manifestación. Y te lo estoy poniendo para que me entiendas. Entonces, esa gente que dice: yo no creo en profeta, y están esperando palabra profética para que algo se cumpla, no vas a ver nada, mi niño. Hay que cambiar ese chip y hay que comenzar a creer con todo. Y yo tengo algo. Yo, mire, cuando están desatando la palabra, yo estoy así. Yo nada más digo: tírala, que yo me encargo del resto. Porque yo sé que si me sueltan la palabra con la fe que tiene la persona y la fe que yo tengo, mire eso, pero ya está en camino, porque está en camino. Yo creo. Y la Biblia dice: crea a sus profetas y seréis prosperados. Oiga esto. Hechos 14:9, para que usted vea que la gente, incluso la gente de Dios con altos niveles de Dios en la Biblia, andaban buscando la fe en la gente para desatar o declarar la palabra como usted cree. Hay gente que dice: la palabra no está atada. El término desatar quiere decir decir o traer a la existencia con palabras algo. Y Hechos 14:9, lo puede buscar en su Biblia, dice: escuchaba hablar a Pablo, y Pablo, fijando en él sus ojos, y viendo Pablo que el cojo tenía fe para ser sanado. Oiga esto, ¿cómo que tenía fe para ser sanado? ¿Cómo que el cojo tenía fe para ser sanado? Cuando Pablo mira al cojo, dice: wow, el tipo tiene fe para sanarse. Yo solo tengo que decirle que se pare y él se encarga del resto. Y Pablo, cuando vio la fe en él, le dijo: ponte derecho sobre tus pies. Y él hizo y saltó y anduvo. ¿Qué se unió ahí? La palabra profética con el vientre que estaba listo. Estaba listo. Si usted lo quiere entender así, estaba ovulando, estaba en sus días. La fe estaba ahí, esperando el esperma de la palabra para traer a la existencia la palabra que se había declarado. Así es que tiene que pasar. Entonces, cuando alguien está declarando una palabra y yo estoy apático, no tengo la fe, no tengo la confianza, y digo: voy a ver si se cumple. No se te va a cumplir nada. Te vas a morir seco esperando que la fe del profeta ejecute un milagro donde tú no tienes un vientre fértil para recibir la palabra. Escuche esto. Pablo andaba mirando y vio que él tenía fe para ser sanado. Constantemente Jesús hablaba a la gente y le decía: tu fe te ha sanado. ¿Cómo que tu fe? ¿Cómo que tu fe? No fue la palabra profética, porque yo quiero que usted entienda que no ha pisado la tierra otro profeta más grande que Yeshua, el Hijo de Dios. El mayor profeta de la existencia, el espíritu de la profecía en sí, caminando sobre la tierra. Y él andaba mirando la gente que tenía fe y le decía a las personas:
como tú creíste, te será hecho. ¿Cómo que como yo creí? No es por la palabra que tú estás desatando, no es por la palabra que tú estás declarando. Él le estaba diciendo en otras palabras, mira, tú estás listo, tu fe está preparada, tu vientre está preparado, ahí te va la palabra y tráelo a la existencia. Así, así. Ahora vamos a ver esto. Deuteronomio 18:22 dice la palabra de Dios así, porque hay personas que utilizan este texto para decir, no, si Dios habló, la palabra de Dios dice que si el profeta de Dios se va a cumplir. Y vamos a ver qué excepción tiene esta regla. Vamos a verla. Oiga esto, Deuteronomio 18:22 dice el Señor, cuando un profeta hable y no se cumpla, Dios no ha hablado, no tengas temor de él. Aquí está hablando de una profecía de juicio o de muerte. Esos profetas que andan por ahí diciendo fulano se muere en tal fecha. Dios está diciendo, si yo no hablé, no tengas temor. ¿Por qué temor? Si te profetizan algo bueno, tú no vas a tener temor. Porque si a ti te dicen que te van a dar un carro, ¿por qué vas a tener temor? Cuando aquí dice no tengas temor, es porque está dando sobreentendido que la profecía es de destrucción. Alguien viene y profetiza, esta nación se va a hundir, viene un terremoto mañana, un ejemplo, como hay gente muchísimo que se han guayado por ahí, diciendo fecha que viene un terremoto y que se va a morir fulano y se va a morir fulano. Dios dice no le tengas temor a tal profeta, porque si yo no hablé no va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Por qué no va a pasar nada? Porque obviamente el que recibió la palabra de muerte no va a comenzar a usar la fe y que sí, mátame Señor para que se cumpla la palabra del profeta. Dios lo que está diciendo, estate tranquilo. Te profetizaron que te iba a morir. Tú entiendes que tú estás bien delante de Dios. Entiendes que todo está caminando bien. Si yo hablé, ahora si Dios habló, tírate a dar gritos. Si tú sabes que anda torcido, tírate a dar gritos. Pero si tú sabes que andas bien, entonces tú entiendes y no debes tener temor a dicho profeta, porque sabes que no te vas a morir, porque sabes que no se va a hundir ninguna tierra, porque nadie que Dios no lo mande tiene poder para matar miles de gente. Nadie que Dios no lo mande. Entonces, tienes que entender esto. ¿Por qué dice no le tengas temor de él? Porque yo no hablé. Porque era obviamente una profecía de juicio. Ahora, cuando no era una profecía de juicio, oiga esto, por eso estaba condicionado. Porque hay muchos profetas de Dios que hablaron y la profecía no se cumplió. Y vamos a verlo. Y por eso usted tiene que saber cuándo la palabra de Dios está condicionada. Dios da una promesa y esa promesa está condicionada. Dios le dice a Salomón, si tú andas en mis caminos y tú guardas mis preceptos y mis mandamientos, no habrá nadie como tú en tu reino ni en la tierra. Eso estaba condicionado. Las promesas de Dios casi todas son condicionadas. Dios te profetiza cuando tú estás bien y si te torciste, pues ya Dios no tiene responsabilidad con lo que te dijo, porque Él te habló cuando tú estabas en un estado. Y aquí, oiga esto, Jonás va donde Nínive, Jonás es un profeta de Dios con una orden de Dios, va a Nínive. ¿Qué pasó en Nínive? Nada. No se murieron, no lo mató Dios, se humillaron. Entonces, esa profecía que Jonás dio no se cumplió porque el pueblo se humilló, porque la profecía era condicionada. Pero un ejemplo, en este tiempo usted hubiera sido Jonás y Dios lo manda a Nínive y va y le dice, ve, dile que Nínive será destruida. Usted lo publica en Facebook, Nínive en 40 días se la lleva quien no la trajo. De repente Dios viene y me agarra a mí porque aquí hay profetas por todos lados, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Y aunque no todos tienen el don de profecía, que son los que son llamados profetas, cualquiera puede profetizar en un momento dado, porque la palabra de Dios dice, sobre mis hijos y sobre mis hijas derramaré de mi espíritu y vuestros hijos profetizarán y verán visiones porque tienen el Espíritu Santo. Entonces, aunque yo no sea profeta, en un momento dado el Espíritu Santo puede venir sobre mí y yo declarar una palabra profética aunque no tenga el don de profecía. Los profetas por profesión tienen el don de profecía y ese es otro tema que no lo vamos a tratar en este tema. Pero cualquiera que no sea profeta, en un momento dado Dios le da una palabra. Ahí es que Saúl, cuando el Espíritu Santo desciende,
Él anda buscando a David para matarlo. Los soldados de Saúl también se acercaron a donde estaba Samuel. La presencia era tan fuerte que Saúl comenzó a profetizar y ahí se dijo, también Saúl entre los profetas. Entonces no dude que el Espíritu Santo venga de ahí, usted va allí de una palabra. Usted fue a Nínive, profetizó que en 40 días se mueren, pero como el Espíritu Santo está sobre la tierra, viene el Señor y me dice, Beatriz, ve a Nínive y dile que yo los he perdonado. Jonás se queda debajo de la mata esperando y nadie sale a decir, oye, Dios lo perdonó, porque en aquel tiempo usted conoce la historia, pero Jonás no quedó bonito a los ojos de la gente que escuchó, porque no cayó candela. Y la gente de hoy dice, pues si no cayó candela no fue Dios. Hay gente que Dios le ha mandado a decir te muere y la gente no se murió y la gente se humilló, el profeta queda de feo. Ese es parte del ministerio profético, porque en este tiempo Dios puede usar a cualquiera para mandar a decir ya te perdoné, no te mueres, y no se lo dice ni siquiera al mismo profeta, porque Dios se tome esa libertad. Entonces la profecía está condicionada. Hay personas que le pueden mandar Dios una palabra profética a esta nación que se va a destruir, y la nación, 2 o 3 pidieron perdón, llegaron al trono y Dios dijo no se va a destruir, el profeta queda de feo. Y hay gente, no habló Dios. Bueno, yo no me meto en eso. Yo oigo las cosas y las dejo pasar porque yo no sé lo que se manejó allá arriba. Oiga esto. Cuando Dios le manda a decir a Ezequías, te mueres, Isaías fue y le dijo, te mueres, arregla tu casa. ¿Se murió Ezequías? No se murió. Entonces ahí no se aplica la palabra de que cuando el profeta Dios no le habló, no se va a cumplir, o que si se cumple Dios porque no se cumplió, sino que hubo un cambio. Entonces hay gente que dice, no, que Dios no cambia, señores, Dios hace cambio, Dios no cambia a Él sigue siendo Dios mañana, Dios pasado, Dios en la eternidad y siempre ha sido Dios. Él no cambia, Él sigue siendo Dios. Ahora, de que Dios cambia las órdenes que da, está llena la Biblia de esto. Oye, no ha salido al patio el profeta cuando ya Dios ha cambiado de parecer. Ay, Betty, dile que no se muere, como que qué relajo, mejor lo hubieras dejado vivo de un principio y no me haces venir y volver. Entonces así es Dios. Si usted tiene que actualizar el entendimiento para... Hay gente que dice, Dios no cambia, si Dios dijo ayer se muere, se muere. No, Dios dice ayer se muere y mañana dice no, se muere. Así es Dios. La Biblia dice que en un momento Dios profetizaría sobre una nación para derribar, para destruir, y si esa nación se humilla en ese mismo momento, ahí mismo cambia la profecía y viene y profetiza para edificar y para restaurar. Y eso no es que Dios ha cambiado. Es que Dios, al igual que usted como yo, mañana usted quiere beberse esa agua y pasado no se la quiere beber. Así mismo. Entonces, así es Dios. En la parte que podemos conocer de Él. Dios le dice, morirás. Imagínese que usted hubiese sido Isaías y usted le dice, Ezequiel, arregla tu casa. Lo profetiza, lo pone en Facebook. Y Ezequiel se voltea contra la pared y yo llego, vete, dime a Ezequiel que le doy 15 años más. Isaías se queda de que, y la gente diciendo, oye Isaías, yo creo que se te cruzaron los cables, porque yo estoy viendo a Ezequiel vivito y coleando ahí. Hace 15 años que está vivo. ¿Sabes qué pasa? Que las cosas cambian. No Dios, no. Las cosas cambian. Dios cambia las profecías. Dios cambia las órdenes que da en la tierra. Y eso, el que no lo entiende se queda frustrado. Y dice, será el diablo que me habló, porque yo le dije a ese tipo, yo estaba seguro que Dios me dijo que se va a morir, ahora está vivo. Entonces usted tiene que entender eso lo tiene que comprender. Ahora sí hay gente charlatana que se ponen a profetizarle muerte a gente porque a ellos no les cuadra esa gente, porque tuvieron un sueño y se acostaron. En una ocasión yo tuve que decirle a un grupo de personas, de pastores, le dije, miren señores, yo soy una mujer casada, porque ustedes están toda la noche soñando conmigo, así que dejen de soñar, que no se soñó que me murió, que me maté un carro, que deje de soñarse. Y todavía están esperando que me mate, porque hay gente que te tiene mal deseo, te tiene tirria, te tiene envidia y se acuesta y nada más se sueña que te llevó el DH, porque no se van a soñar que Dios te llevó, porque imagina. Entonces tienes que entender esto. Jesús constantemente le decía a la gente, tu fe te ha sanado. El profeta más grande que caminó sobre la tierra, el Hijo de Dios. Ahora, porque y hay personas que dirán, ¿para qué Dios necesita mi fe? Porque resucitó muerto. Y hay gente que se atreven a decir, pero el muerto no creyó. Pero yo te voy a decir algo. El muerto no creyó, pero tampoco dudó. Tampoco dudó.
¿Por qué esa palabra de que tenemos que creer para que la palabra profética se cumpla en nosotros no se aplica ni a los muertos ni a los locos? Porque el loco no cree, pero tampoco duda. Y el muerto no cree, pero tampoco duda. Ahí solamente funciona la fe del profeta. Y lo vamos a ver. Oiga esto. Cuando una persona está muerta, no duda. Porque lo único que detiene el milagro es la incredulidad del ser humano, aún siendo el mismo Dios que esté hablando con él. Entonces hay gente que dice, pero ¿y qué fe tuvo el loco? Atribuyendo que si yo no tengo fe, el milagro tiene que acontecer. No, papá, tú estás vivo. Y si no tienes fe, entonces estás aplicando incredulidad. Y si estás aplicando incredulidad, no eres apto para un milagro ni para recibir nada. Entonces, oiga esto. Por eso es que hay gente, porque yo no me explico, hay gente que me dice, ay, pero que a usted sí es bien, porque a usted viene y le dan una palabra hoy, y ya al mes siguiente eso es, oiga esto, el Señor me da una palabra, saliendo el año pasado, y me da una palabra profética, y me dice, acelero todo, sacudo las naciones, te lleno la agenda. Y nosotros estábamos tranquilos en la casa. Ábrete un canal de YouTube que le va a dar crecimiento. Voy a tocar gente. Eso fue una palabra profética que me desataron un 31 de diciembre. Y el local donde estábamos, ve un local grande que ustedes se mudan así, así, así. Yo estaba ahí. Hice así. Lo creo. Pasado 10 días. Todo comenzó a pasar así mismo. Y la gente se queda de porque sí es bueno que se le cumple siempre. No, ese mismo profeta le profetizó a gente que estaba ahí que no han visto nada. Ahora, ¿qué vientre recibió la palabra? Porque aquí lo importante no es el profeta, es que vientre recibió la palabra, y te voy a demostrar por qué. Porque cuando Cristo andaba en la tierra, había gente que Cristo no le desató palabra. La mujer del flujo de sangre, Cristo no le declaró ninguna palabra profética, ninguna palabra de sanidad. Y ella se acercó y arrebató con su fe. Esa estaba, que esa dijo, bueno, yo con oler el pantaloncillo salgo en cinta y paro, en otras palabras. Mi fe está dispuesta, no necesito ni siquiera que me toque, no necesito que me declare la palabra, estoy abierta y ese milagro me lo llevo. Así funciona. Entonces, oiga esto, porque si vamos a orar, si alguien tiene que orar por un muerto, perfecto, va a usar la fe que tiene el profeta. El muerto no va a dudar, por tanto no va a estorbar. Pero el que está vivo, si no ayuda con su fe, estorba con la incredulidad. Entonces Dios no puede hacer el milagro. Y usted dirá, ¿cómo que Dios no puede hacer el milagro? Oiga esto. En Mateo 13:58, porque la incredulidad puede impedir que el profeta más usado de la tierra te declare una palabra a ti y no se va a cumplir ni pío, ni pío. Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Oiga, usted no me va a decir a mí que hay en la tierra ahora un profeta más grande que Yeshua HaMashiach, que Jesús el Salvador. Usted no me va a decir que hay uno que más ungido, que tiene una palabra no existe. Y el profeta de profeta, el papá de la profecía, el que engendró todo esto, por cuya gloria todo fue creado, formado por él y para él, estaba delante de un pueblo y no pudo hacer milagro allí. No hubo palabra profética que hiciera un milagro allí. Dios, delante de ellos. Y yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Es que si tú no crees, puede aparecerte ese Dios como a Israel en el desierto, cara a cara, en la nube, en la columna de fuego, en el monte. Y si ese pueblo no creyó, se murió sin ver lo prometido. Porque va a depender demasiado de tu fe, demasiado. Por eso es que hay gente que son provocadores de milagros y arrebatadores de promesa. Y hay gente que solo son vientres que reciben y no producen nada. No importa el profeta que venga. Oiga, si Dios descendió en el Sinaí dando la palabra profética y le dijo a ese pueblo, los voy a meter en la tierra, y ese pueblo no creyó y se murió. Y no podían decir, Jehová no habló. No, porque lo hizo con su boca. El profeta más terrible de ese tiempo, Moisés, habló con ellos cara a cara. Le dijo la palabra profética, mire, si a mí me ponen a Moisés delante, me como el mundo. Señores, porque a mí cualquiera me dice cualquier cosa y yo lo creo y al ratico lo estoy viendo.
Y si yo hubiera oído la voz de Dios descender en el Sinaí, no hay gigante que me para. Y yo quiero provocarte. Yo quiero provocarte porque hay gente que está diciendo, no, que los profetas. Alguien me dijo, pastores, que a mí me han dado más de 50 palabras proféticas y no se cumple ninguna. Yo no creo en profetas. Digo, pero si a mí me habían dado 50, yo creo que yo tuviera avión privado ya. Porque es que, óyeme, no es posible que un vientre reciba 50 palabras proféticas y que no haya engendrado y producido una. Ahí no hay fe para nada. Entonces, nosotros, el código de la profecía es que depende más de tu fe que del profeta. Y eso lo vamos a ver. Esa gente que dice, yo no creo en profeta. Ya usted lo está diciendo, claro. La Biblia dice, crea su profeta y seréis prosperado. Y tú estás diciendo que no crees en profetas. Perfecto. Entonces no crees en profecía. Perfecto. Entonces no hay un cumplimiento que pueda venir sobre ti. Ni que Yeshua HaMashiach descienda a la tierra y te dé una palabra profética, tú vas a ver milagro. No la va a ver, ni va a haber cambio. Ahora tú puedes creer, se puede parar delante de ti un niño y darte una palabra que se la inventó y tú vas a ver un milagro y te lo voy a demostrar. Mire, quiero darle este testimonio. En una ocasión estoy yo en una actividad, están orando por la gente para que bajen de peso. Yo tenía 20 libras de sobrepeso. Normalmente soy alta y con 20 libras de sobrepeso no me veo gordota. Pero quería bajar esas 20 libras porque tenía una situación ahí con el colesterol. Y yo estoy atrás en la multitud y están orando por una señora rellenita, bien gordota, que está en la plataforma. Y el profeta está orando y declarando que la mujer baja 20 libras. Y él dice, yo veo el número 20. Y agárrate la ropa. Y yo estoy percibiendo en el espíritu que la mujer no está creyendo la palabra. Y yo estoy allá atrás y me encaramé en una silla, allá al fondo, casi más para atrás de 1500 personas que la alcanzaba a ver de lejos allá. Y en mi espíritu percibí que la mujer no está creyendo la palabra. Y yo en mi espíritu, yo me encaramé en una silla literalmente para poder ver de alto. Digo, ay, ese 20, esas son las que yo necesito. Mire, yo me conecté en mi espíritu y dije, bueno, si vuelve a decir 20, ni si así fue. Y arrebaté la palabra. Digo, esa es mía, mía. No me la estaban diciendo a mí, no era para mí la palabra profética. El hombre no me vio, no me estaba viendo. Yo me fui para mi casa, nada pasó. Al otro día me levanto y se me cae la ropa. Digo, oh, pero esta ropa sí se puso ancha. Me pongo otra ropa y se me está cayendo todo. Digo, pero no puede ser. Y voy para allá afuera y digo, tuve algo raro. Digo, que esa ropa no es tuya, te está bailando la ropa. Cuando voy al peso, tenía 20 libras menos encima de una noche para otra. La mujer gorda que era vecina de nosotros seguía igual de gorda, no bajó ni un gramo. Y ella me dice que yo no entiendo a Dios porque tú no necesitabas bajar 20 libras. Digo, yo no sé, mamá, a ti era que te estaban ministrando. Yo simplemente estaba y hay gente que no sabe que en el espíritu no hay ley, señores. Esa gente que está diciendo y que no, que esto no se puede, que aquello. Mire, viva su vida ahí viviendo a huecoco abajo de una mata, pero estamos viviendo una vida de milagro donde usted se mete en fe, se mete en el espíritu y te arrebata las bendiciones del reino de los cielos. Y yo estoy despertando una generación que le crea a Dios, que para Dios no hay límites, no hay límites. Oiga, una palabra que no me la dieron a mí y hay gente que se la están dando a ellos. Yo he estado en lugares donde están desatando palabras proféticas sobre gente con su nombre y yo estoy al lado diciendo, bueno, papá, si no te activa y arrebata esa palabra, no se va a quedar en la tierra porque esa me la llevo yo. Y en el espíritu digo, ey, esa es mía. Y voy y le digo a Dios, mire esa palabra. Y Dios no me puede decir, no, pero no era para ti. Digo, no, yo la arrebaté. Yo la arrebaté porque la soltaron y al que se la soltaron la dejó caer, no tenía fe, no estaba creyendo nada y yo no es verdad que iba a dejar la bendición ahí tirada, me la llevé y al ratico la veo en mi vida. Oiga esto. Entonces, en Marcos 6:3, oiga esto, el profeta más grande de la historia dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos enfermos poniéndole las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estamos hablando del Hijo de Dios. El Hijo de Dios frente a ti. No pudo declarar una palabra profética que provocara un milagro
por la incredulidad que tenía el pueblo. Entonces, si depende nada más del profeta en un 90%, ¿por qué Jesús no se paró y dijo: aquí yo soy el Hijo de Dios, señores, milagro para todo el mundo? Y se asombró y dijo: no puedo hacer milagros. Increíble. Me bloquearon de tal manera que el Hijo de Dios no puede hacer milagros. ¿Usted se imagina que Dios no puede hacer nada en tu vida, aún queriendo cambiar tu historia, a causa de que no crees? Hoy yo me hubiera topado con Jesús en esos tiempos, señores. Se acaba el mundo, se acaba el mundo. Porque hubieron gente que se toparon con el Nazareno y no andaba ni él buscándolo a ellos. Y se llevaron milagros, y sin embargo él fue a su tierra para hacer maravillas. Y dijo: esto es increíble. Donde único yo no tengo honra es en donde mi gente no me creen y no puedo ayudarlos, aunque quería. Oiga esto, no pudo hacer allí ningún milagro. Y usted dirá: salvó a algunos enfermos. Usted sabe lo que está diciendo. Le puso la mano a alguno que le dolía la cabeza, a otro que le dolía un riñón, pero milagros creativos no pudo hacer por ninguno. ¿Por qué? Porque ellos no creían. Y él dijo: esto es increíble. Se fue asombrado. Sin embargo, en lugares Jesús se iba asombrado de la fe de ellos y provocaban muchos milagros. Y te voy a dar 3 consejos y esto te va a cambiar la vida. Porque hay gente que tiene mucha palabra profética encima, señores. Y yo no consigo. A mí hay gente que me dice: pastora, usted no puede creer. Digo: no, yo todo lo que me dicen bueno lo creo. Todo. Y le voy a decir por qué. Ahora, si usted me dijo algo que yo no consideré bueno, yo voy a analizar cómo estoy andando delante de Dios. Y si me percato que me torcí, voy a llorarle a Dios, voy a gritarle a Dios por misericordia. Pero todo lo que usted me diga bueno, yo lo creo. No importa. De que, ay no, que el profeta, no importa todo lo que usted me dijo bueno, mi fe se va a encargar del resto. Oiga esto. Número 1. Debes creer en los profetas, porque si tú no crees en algo, como ellos no creían en Jesús, no vas a ver nada. Número 2, debes creer en la palabra profética y aplicar fe. Cuando te dan la palabra profética, te están dando el 50%. La manifestación depende del otro 50% que lo tienes tú, tu fe. Sin este 50% no va a pasar nada, a menos que estés muerto. Porque si estás muerto, no tienes el 50% de fe, pero tampoco estás de incrédulo. Entonces la fe del profeta puede actuar sola, si Dios quiere levantar ese muerto. Oiga esto. Número 3, va a depender más de tu fe que del profeta. Señores, hay gente corriendo atrás del profeta. Y bueno, mire, si yo me topo con uno de esos, que yo cualquiera de eso me desata una palabra y ya yo estoy mía y ahí está. Pero si yo me topo con uno de esos que son de allá de altura y logra soltarme, más que cuando yo llego a su evento, yo todo lo que sueltan lo agarro. Todo, aunque no sea para mí. Y yo voy a ver la manifestación en mi vida de lo que estén declarando. Entonces, oiga esto. Va a depender más de tu fe que del profeta. Hoy, ¿cómo usted me muestra esto? Señores, no hay profeta más grande que Jesús. El profeta más grande, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios en la tierra, estaba delante de un pueblo que no pudo hacer nada por él. Entonces, o sea, tú me estás diciendo que si de aquel lado hubiera habido fe y de este lado no hubiera estado Jesús, si no hubiera estado yo, esa gente recibe milagro. Oiga esto, quiero decírselo despacio para que lo entienda. Si de aquel lado hubiera estado el pueblo de Israel y de este lado, en lugar de Jesús, hubiera estado usted, y usted le declara una palabra a ese pueblo y ese pueblo lo cree, ese pueblo hubiera recibido milagros. O sea que dependía más de la fe de ellos que del profeta que tenían enfrente. Porque enfrente no podían tener mejor profeta enfrente, señores. No podía haber otro con más gloria, ni con más presencia, ni con más revelación, ni con más código, ni con más misterio. Ahí le pusieron el tutumpote de los tutumpotes y no pasó nada. Entonces, el milagro dependía más de aquel lado. Porque el cojo no tenía a Jesús delante, tenía a Pablo. Y cuando Pablo lo miró, dijo: muchacho, qué fe, párate de ahí. Se paró. Y sin embargo, los judíos de la descendencia de Jesús, su pueblo, tenían al Hijo de Dios delante. Y no pasó nada.
No sé si me explico. Entonces quiero que tu mente haga un review y dejes de decir, ay, que el profeta lo me dijo y no se cumplió. Es que depende más de ti que del profeta. Depende más de ti que del profeta. A mí me han dado palabras gente que de profeta no tienen ni la fe. Y la palabra en mi vida se cumple. Porque yo sé que no depende de él. Va a depender de mi fe. Pero puede descender Dios y darme una palabra profética a mí en persona. Y si yo no creo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Como pasó con Israel. La Biblia dice, y esto quiero que lo entienda. Oiga esto. Cuando nosotros decidimos creer, y le voy a dar este consejo. Vimos, número 1, creer en los profetas. Número 2, creer en la palabra profética y aplicar fe. Número 3, va a depender más de tu fe que del profeta. Así que deja de arreguindarte del profeta y que si tú no aplicas fe, Dios mismo te puede dar la palabra y no va a haber nada. Si un profeta dice una palabra que no fue Dios, la dijo él. Vamos a suponer un profeta viene y me da una palabra que fue de él, que salió de él. Ni siquiera él tenía la fe para creer la palabra, pero yo la creí. El profeta vino, me dio la palabra, él no tiene la fe, un ejemplo. Dios no le habló, pero él me soltó una palabra y yo la creí. ¿Sabe lo que va a pasar con esa palabra? Que a mí se me va a aplicar la ley de la fe, de que como yo creí, me será hecho. Y yo voy a ver el milagro por mi fe en lo que yo creí, no por lo que dijo el profeta, ni por la fe del profeta. Oiga esto, anótelo por ahí, anótelo por ahí. Pero si Dios manda a un profeta con fe y Dios le revela la palabra al profeta, como lo hizo con Moisés, o como lo hizo con el mismo Jesús, y me da una palabra, Dios mismo, a través del profeta, con fe, un profeta de unción, de revelación, de esos terribles, me da la palabra y yo no la creo, yo no voy a recibir nada, aunque Dios le habló al profeta. Aunque, oiga esto, puse 2 ejemplos drásticos. Un profeta sin revelación de Dios, sin fe, me da una palabra. Yo la creo y la tomo en mi vida, la recibo. Un profeta lleno de Dios con revelación me da una palabra, yo no creo y no recibo nada. El Hijo de Dios enfrente de mí. Entonces hay gente que se están preguntando, porque yo le dije a alguien, pero yo no entiendo, porque a mí hay gente de Dios con revelación que me han dado la palabra y se cumple. Hay gente sin revelación y que no están ni untados de Dios, porque cuando tú tengas el Espíritu te das cuenta, me desato una palabra y también la recibo. No es que la recibo, es que la veo en mi vida, la veo en mi vida, la veo en mi vida manifestada. Todo cambia, todo se transforma. Entonces hay gente diciendo, a mí me han dado tanta palabra. Señores, todo lo que yo tengo a mí me lo han profetizado. El esposo que tengo, la agenda que tenemos llena hasta el 2025 me la profetizaron sin una actividad agendada saliendo el diciembre pasado. Y me dieron, Dios cambia tu historia, mi cuenta en cero. Dios dijo, ¿cuánto quieres la cuenta? A través de un profeta, Señor. Y Dios transformó todo en menos de un mes. En menos de un mes se armó un lío y un boom. ¿Por qué? Yo creí una palabra profética que me dieron. Mis hijos, Dios me lo dio, habló conmigo a través del profeta, me confirmó todo, hasta el perro que tengo en la casa. Entonces, ¿cómo es que hay gente? Todo, un vehículo así, Dios le cambia el vehículo, al poco tiempo, ahí viene. Dios le da esto, ahí viene. Dios te está, ahí viene. Pero señores, y yo vivo loca que me suelten lo que sea para arrebatar, es que yo solo necesito escucharlo. Es que yo solo necesito escucharlo. Es que cuando un vientre fértil solo necesita un hombre. Y se lo estoy diciendo en ese sentido. Cuando un vientre es fértil solamente necesita el esperma. Pero si el vientre es infértil, le pueden traer el banco de esperma de República Dominicana y usted no va a parir medio milagro. Y eso quiero que lo entienda. Y se lo estoy diciendo en sentido espiritual. Si en tu vida no hay fe, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, por no ir acompañado de fe en los que oyeron la palabra, la misma palabra de la boca de Dios, no les aprovechó y los mató. No vieron nada. Israel estaba en el desierto, tal vez no creo en profeta. Hermano, creemos en Moisés. ¿Qué tierra prometida de Movito? Calamidad. Oye, el mismo Dios hablando.
Sin embargo, otra gente escucha la palabra de cualquier profeta, como la viuda que escuchó la palabra de Elías, creyó. La otra viuda, la que preparó la torta, creyó la palabra. La viuda de las vasijas buscó vasijas, le creyó a un profeta, y sin embargo Israel no le creyó a Dios mismo, y no vio nada. Y quiero que lo entiendas. Entonces la próxima vez que tú escuches una palabra, mi hermano, te están depositando el vientre que vas a estar, eres tú. Cuando a mí me dan una palabra profética, lo que sea, puede ser que Dios no la mandó. Yo no te digo que si Dios no la mandó, tire lo que sea, que yo agarro y mi fe se encarga del resto. Olvídese el detalle. Porque hay una ley de la fe que dice, como tú creíste, te será hecho. Entonces, si Dios mismo me puede dar una palabra y si yo no la creo, no se va a cumplir en mí, porque aunque Dios me la dé, porque la palabra que usted vio, que si el profeta habló y no se cumple, no fue Dios, está condicionada, está condicionada. Dios puede hablarte con voz audible, y si no tuviste fe, no vas a ver ningún milagro. Es por eso que la palabra de Dios dice, en Santiago, no piense pues el que duda que recibirá cosa alguna del Señor. Y usted dirá, pero si el profeta Dios lo mandó, sí, pero si tú dudaste, no importa que sea Dios mismo que te lo haya dicho, no lo vas a ver. Y esto tiene que cambiar tu historia, señores. Yo vivo con el oído así. Yo escucho una palabra que la no es mía, y ya es mía. Yo vivo así. Digo, no, mi fe se va a hacer cargo. Ya lo veo. Lo voy a manifestar. Lo creo, porque yo le creo a mi Dios. Señores, sé fértil. Usa la fe. Usa la fe. Y vimos, conforme a lo que te estuve enseñando, que no importa. Oiga, en Santiago 1 en adelante dice, no piense que el que duda va a recibir alguna cosa de Dios. Ahora, volteemos ese texto. El que cree lo recibe todo de Dios. Lo recibe todo. Un niño puede venir. A veces alguien está hablando conmigo y me dice, Dios puede darte esto, y yo le digo, profetiza. Solo suelta la palabra, porque yo lo puedo creer. Entonces cuando Cristo miraba a la gente, le decía, tú puedes creer, porque al que cree todo es posible. Entonces, si al que cree todo es posible, y yo creo que toda la palabra buena que me declaran, entonces para mí es posible. Hay una ley de la fe que se aplica. Y la gente está diciendo, eso fue que Dios no habló. No, tú no creíste, porque si Dios no habló y tú lo hubieras creído, la ley de la fe te lo da a ti, aunque el profeta no haya hablado de parte de Dios, algo bueno para ti. Por eso es que cuando esta mujer Ana está en el templo, el sacerdote Elí, que estaba medio confundido, su luz se estaba apagando, ya Dios le había cantado un par de sentencias, estaba bien desubicado de la presencia de Dios. Le dice a ella, vete y que Jehová te otorgue lo que le has pedido. Y ella se paró y dijo que no estuvo más triste. Él no fue que le dijo, Jehová me dice que te da un hijo. No, él declaró una palabra a la chepa. Él dijo, Dios te otorgue la petición que le has hecho. O sea, que Dios te oiga, mija. Fue lo que le dijo. Y ella se secó sus lágrimas y dijo, no necesito más, ya estoy encinta. Porque una gente con una fe y un vientre fértil solo huele. Mi mamá decía eso, me decía, tú cuando yo era jovencita, tú nada más olé el pantaloncillo para estar con la barriga. Entonces, huela la palabra y haga la suya. Eleve su fe, crea, es el código de la profecía. Ninguna profecía, ni que venga de Dios, ni que no venga de Dios, se va a cumplir si usted no tiene fe. No se va a cumplir. Entonces tiene que ubicarse, porque hay gente que han tenido miles de palabras proféticas. Mire, el Señor me da una palabra en una ocasión, te me casas en tal fecha. ¿Cuándo? En tal fecha. Es imposible, no había forma de que me casara en tal fecha. Riégame las invitaciones, que en tal fecha, ¿cómo voy a regar las invitaciones? Las regamos. Y de repente Dios mira todo y estaba casada en esa fecha. Todo, los milagros que Dios ha hecho, señores, en un pestañear, porque Dios solo anda buscando fe. Dios tiene demasiado para darte, pero la iglesia se ha acostumbrado a no creerle a Dios, se ha acostumbrado a no creer la palabra profética. Por eso el centurión va donde Jesús y le dice, yo sé lo que es estar bajo autoridad, solo di la palabra y mi criado va a sanar. En otras palabras, le está diciendo, suelta la palabra, que mi fe se hace cargo del resto. No tienes que ir a hacer el trabajo allá, suelta la palabra, mi fe se hará cargo del resto.
Por eso Cristo andaba en la tierra buscando fe, donde el Hijo de Dios no podía hacer milagros. Y yo a veces miro la historia y digo, ay Señor, pero si a mí me habían soltado ahí detrás de Jesús. Y me dice de que como tú creíste te sea hecho, me llevo medio mundo, porque hubiese llevado un paquete de todo el tamaño para arrebatar. Y quiero que entienda esto. Y oiga cómo cambia la voz de Dios dependiendo la actitud que un ser humano tome. Dios dice en Jeremías 18:7 en adelante: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y si vuelven a hacer lo malo también, me arrepentiré del bien que también había pensado hacerles. O sea, Dios está diciendo, si yo le digo a una gente se va a morir y se arrepintió, le digo, te voy a bendecir. Y si después que le digo te voy a bendecir, vuelve a lo malo, digo, me arrepiento de lo que te dije que te iba a bendecir, ahora te voy a dar duro también. Porque Dios cambia de parecer, señores, de acuerdo a la actitud que tomes. Si le eres fiel a Dios y Dios te dio promesa, le estás creyendo, Dios se mantiene firme en lo que te dijo. Si te viraste, Dios se va a virar también, y así es. Entonces esto tenemos que entenderlo. La fe, tu fe, es el mayor factor en el cumplimiento profético de las cosas de Dios en tu vida. No es quien te dio la palabra, no es si Dios dijo o no dijo la palabra a quien te la dio. Es tu fe que va a provocar esto. Porque Dios le dijo a Israel, lo voy a entrar a la tierra prometida, y juró a Abraham por él mismo. Y la mayoría de Israel se murió sepultado en el desierto porque no le creyó, no a un profeta, no, a Dios no le creyeron. Porque ellos no le creyeron a Moisés, que era el profeta de Dios, pero fue a Dios que no le creyeron. Entonces, si el mismo Dios hablando, esa gente se murió, imagínese. Entonces, yo quiero que usted anote por ahí, si mi fe es suficiente y la burra dice, Dios te va a bendecir, entonces yo te voy a tener bendición. Yo vivo loca que me suelten una palabra, quien sea, porque mi fe va a provocar el resto. A ti se te va a aplicar la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Como tú creíste, será hecho. Si lo puedes creer, al que cree todo es posible. Entonces un niño viene y me dice, Dios te va a llevar lejos, un ejemplo, o te va a llevar a tal nación, a tal lugar, y yo digo, recibo esa palabra. Mi fe se encarga del resto. Ay, pero Dios no se lo dijo a él. Yo no necesito que se lo diga, solo necesito creerlo. Porque la gente que creyó, y Cristo trataba de sembrar esto a la gente, mire, por todos lados. Cristo trataba de decirle, mire, si ustedes creen, nada les será imposible. Si ustedes creen, le van a decir al monte que se mueva. Si ustedes creen, para ustedes todo va a ser posible. Él trataba de sembrárselo y le decía a la gente, vete, tu fe te sanó. Vete, conforme a tu fe te se ha hecho. ¿Qué le estaba tratando de darle a entender al ser humano? Si tú lo puedes creer adentro, el cielo te lo da. Eso es lo que estaba tratando de decir. Ay, que lo dijo, que no lo dijo, no importa quién lo dijo. Tú lo puedes creer adentro, el cielo te lo da. Entonces, que se levante la generación de fe, que se levante la generación que cree, que se levante la generación que tiene vientre para recibir la palabra profética. Porque el código de la profecía es este: depende un 95% de tu fe y un 5% del profeta. Por eso Jesús, frente a un pueblo incrédulo, se quedó impotente. Y no estamos hablando de un profeta, ni siquiera estamos hablando de Moisés. Estamos hablando del Hijo de Dios, el que se paró y dijo, el Padre y yo somos uno. El que se paró y dijo que mandaba a buscar un pez, aparecía un pelo paralítico, los muertos se paraban, y no pudo hacer nada con un pueblo incrédulo delante. Entonces, señores, ante esta realidad hay que abrir los ojos y decir, oye, pero cuando viene a ver, yo no tengo todo lo que me han dicho, porque mi fe no ha estado lo suficientemente lista para agarrar lo que a mí me han dicho. Porque yo no sé, pero los hermanos acá son testigos. A mí me dicen una cosa hoy al mes y eso está, ahí está. Y yo cuando era nueva creyente nada más decía, Señor, que suelten la palabra, que la suelten, que yo me hago cargo del resto. Es como el vientre de la mujer que diga, no, que caiga el esperma y los óvulos están ahí, mi vientre se hace cargo del resto.
Mi vientre va a trabajar para proteger el feto, va a trabajar para formarlo, voy a trabajar para parirlo. Solo necesito que depositen ahí y listo. Así funciona, mis amados. Así que deja de pensar tal vez, ay, tengo que ir donde el profeta que está en Jamaica. No, lo que necesitas es desarrollar la fe para que cuando te suelten la palabra, usted la agarre, aunque no sea para usted. Aunque no sea para usted. Porque he agarrado palabras proféticas que miren, no han sido para mí. No han sido para mí, pero yo veo y yo puedo observar la gente cuando tiene fe. Digo, este no está creyendo y ese paquete no se va para arriba de nuevo. ¡Fu! Lo agarré. Así mismo, en el mundo espiritual. Le digo al Señor, esa es mía. Así, la arrebaté. Mía. Al poco tiempo ahí veo el cumplimiento, pero no fue a ti. Digo, no fue a mí, pero a quien se la soltaron, no la agarró. Hubieron gente que se llevaron milagros. Jesús va para la casa de Jairo y una mujer viene y toca por detrás con fe. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Sentí que algo salió de mí. En otra palabra, acaban de arrebatar algo que yo ni lo ordené, ni lo mandé, ni lo declaré. ¿Quién fue? En otra palabra, me saquearon. Sentí que me llevaron un depósito de poder. Que hable quien lo hizo. Y la mujer aparece y digo, Señor, fui yo. Oye, muchacha, grande es tu fe, le dice Jesús, porque yo no dije la palabra, yo no andaba repartiendo milagros, yo sentí que alguien me aló, arrebató algo que no era suyo, no era para ti, pero por la fe, y Cristo la elogió y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué le dijo que lo salvó? Yo quiero que usted lo repita, tu fe te ha salvado. ¿Qué Jesús le estaba diciendo? Tu fe ha provocado el milagro. Tu fe ha provocado el milagro. Sin embargo, hay gente que Jesús fue donde ellos a sanarlo y no pudo hacer nada con ellos. Y hubieron otros que Jesús no lo andaba buscando y se llevaron lo que querían. Así que arriba esa fe y a creer la palabra profética. Aléjate de la gente que no cree en esto. No crea usted. Mire, mi vida ha sido maravillosa creyendo. Yo creo todo lo bueno, suéltemelo que yo lo. Y lo que usted le tire en bueno, que usted no lo cree, suéltemelo también que yo lo agarro. Estamos en modo agarre, como dice. Yo agarro lo que sea. Se lo digo a los. Usted no creyó la palabra, que suéltemela, que yo la quiero. Yo la quiero. Vamos a orar. Quiero invitar a mi amado que está ahí en los controles. Y vamos a estar orando. Creemos y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Así que la próxima vez que Dios te dé una palabra, mira, agárrala, géstala, párela, pero no siga siendo un vientre estéril que recibe palabra y no produce nada. Y luego no culpes al que está depositando la palabra, porque depende más de ti que de quien te da la palabra.